Comenzamos este mensaje que viene de parte del corazón de Dios. Un mensaje identifica el silencio. Y es que hay un dicho por ahí que dice que el que calla otorga. No sé cuántos lo han escuchado. El que calla otorga, y casi que ese dicho quiere decir que cuando alguien calla, le da el derecho de pensar a la otra persona cualquier cosa que quiera pensar, porque le está dando el derecho de pensar lo que sea. Y nos suele suceder, hay diferentes tipos de silencios que usted va identificando a lo largo de la vida. Cuando usted tiene hijos y ellos son muy alegres, muy felices, usted aprende a identificar que cuando hay silencio es porque algo malo están haciendo. ¿No les ha pasado? Está la bulla y cuando están calladitos, usted se va a mirar, oh sorpresa, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Les ha pasado a los que tienen hijos o no les ha pasado? A ver, déjeme saber. Vea, si su hijo está callado, vaya, mire a ver qué está pasando. Nada bueno está pasando. Porque es la naturaleza de ellos. Hay un silencio que deambula mucho en estos tiempos, y es el silencio que ocurre en los grupos de WhatsApp. Usted escribe, usted dice algo en el grupo que sea, en el de sus amigos, en el de los amigos del colegio, en el de la iglesia, en el del trabajo, y hay gente que nunca dice nada. Hay gente que nunca responde ni para bien ni para mal. Hay gente que simplemente calla y usted dice, pero ¿qué será? ¿Será que dijo que sí? ¿Será que no? ¿Será que no le interesa? Mira, esto se volvió tan real y el silencio es un lenguaje tan universal que las grandes plataformas como WhatsApp le dan a usted una opción en el WhatsApp de silenciar. Y le dicen, lo silenciamos por 1 hora, por 8 horitas, 1 semana, 1 mes, 1 año. Y está el grupo tóxico, el de las tías, suele ser, que andan reenviando cuanta cadena hay, que no lo dejan trabajar, que le descarga el celular. ¿Cuánto les ha pasado? Solo a mí me pasó. Ey, y resulta que esos grupitos usted los silencia, porque si no se le descarga el celular. Entonces, y usted cuando está en su... Y está la persona que cuando ya está en su momento de relax, entonces se pone a ver los grupos silenciados. Entonces por allá mandan un cuento de hace 1 semana y usted a la semana que lo responde y dice, ah, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Oye, ¿quién mandó esto? Apenas. Pero es porque usted lo tenía silenciado. Es una forma, para mí eso es una forma elegante, óyame bien, una forma elegante como de no rechazar, pero no incomodarse uno con lo que esa persona hace. ¿Cuántos tienen personas silenciadas? Grupos. A mí me pasa. Los grupos de la iglesia son los que más silencian. ¿Sabía usted eso? Yo lo sé. Yo mando un mensajito y yo veo a cuánto le fue entregado y cuánto lo han visto y cuánto tiempo pase. Yo, ay, Dios mío, lo tienen silenciado. Pero entiendo. Cada quien tiene sus prioridades, su trabajo, sus cosas y lo ve cuando tiene tiempo. Casi todo. Gracias, Carlitos, por la honestidad. Bueno, se están riendo, el espíritu está hablando, o aquí, viste, definitivamente. Bueno, el silencio. ¿Qué pasa en los silencios de pareja? ¿Qué pasa en los silencios cuando la esposa no dice nada? Y entonces el esposo, mi amor, ¿te pasa algo? Y si su esposa le dice, no me pasa nada, tranquilo, algo le está pasando. Tú sabes que ellas funcionan a la inversa, ¿no? Cuando ellas están calladas y dicen que no pasa nada, preocúpese porque algo está pasando. Preocúpese porque algo está pasando. Su hijo siempre llega, vea, feliz del colegio, lo saluda, lo abraza, llega pidiendo comida. Si su hijo llega en silencio del colegio, algo está pasando. El silencio se ha tornado un lenguaje mucho más trascendente que las palabras. Usted casi que identifica más a una persona cuando está en silencio que algo está pasando que cuando la persona habla y le dice que está pasando algo.
Y uno ha aprendido a identificar todos esos silencios de la vida, todos esos silencios de las personas que nos rodean. Lo que no hemos sabido es identificar cómo actuar en medio de esos silencios, cómo actuar cuando hay una persona que está pasando. Ahorita Jesús ponía algo bien tremendo: la gente que está en depresión, la gente que vive momentos, esas crisis existenciales, que entran esos periodos de ansiedad. A veces una forma de expresarlo es en el silencio. Usted no me lo está preguntando, pero a mí me pasa igual. A mí me encanta porque yo tengo discípulos de todas las índoles, países, colores, tamaño y personalidades. Yo tengo discípulos que se acostumbraron todos los días a saludarme: buenos días, pastor, buen día. Al principio siempre creía que algo me iban a decir, pero no, era que ellos quieren todos los días saludarme, tener ese contacto. Y así mismo pasa, y uno en el ministerio, óyeme bien, uno empieza a identificar también cuando las personas se aíslan un poco, cuando las personas guardan esos periodos de silencio, cuando se acostumbraban a publicar, ya no publican, cuando escribían todo el tiempo y ya no escriben, cuando participan en todo y cuando ya no participan. Y siempre hay un mayor porcentaje de que esos silencios, de que esas ausencias están hablando de que hay grandes luchas, grandes problemas o grandes decisiones en el interior de la gente que le está siendo difícil de tomar. Y entonces el espíritu se contrista, el espíritu se retrae, y entonces el alma se captura tus emociones y te hacen quitar ese deseo de la vida. Bueno, en algunos hasta ese extremo el deseo de vivir, pero en otros el deseo de vivir y de vivir bien. Es una cosa que te resta las fuerzas. Usted no quiere hablar, usted no quiere salir. Hay gente que quita sus redes sociales. Mira, hay gente que expresa de tal forma las luchas internas que le quita la foto al WhatsApp, le quita la foto al perfil. ¿Se ha tenido gente así? Hay gente que lo hace, ahora WhatsApp lo permite, hace que para que no le miren la foto. Pero hay muchos que no, quieren ausentarse, quisieran desaparecer, quisieran no estar. Esos silencios nosotros tenemos que identificarlos, y seguramente usted está viviendo, teniendo personas a su alrededor que están teniendo una etapa de silencio, o usted está viviendo esa etapa de silencio. Y yo vine para tratar de llevarte, familia, a cómo manejar estas etapas de silencio, sin importar qué tipo de circunstancia te está llevando a esos silencios, a esas etapas en donde no quieres hablar con nadie, no quieres hablar con nadie. Creo que hay unos buenos silencios, ¿sabe? La palabra nos enseña que hay momentos en los que el mismo Dios hizo etapas o momentos en los que guardó silencio. Proféticamente, un ejemplo, hay una etapa, hay una temporada en donde Jesús dijo que Dios dijo que él no iba a hablar en ese momento, que iba a callar, que iba a haber una etapa de silencio. En esa etapa de silencio es donde se escribieron, vale la pena el paréntesis para los que vienen de la Iglesia Católica, se escribieron esos libros que nosotros llamamos apócrifos, que los tiene la palabra, la Biblia católica, que no los tiene la Biblia cristiana, Macabeos. Bueno, hay un poco de versículos, por cierto, muy buenos, no son malos, tienen un muy buen contenido, pero no los tiene la Iglesia cristiana, la Biblia, que viene desde la Reforma, desde Martín Lutero, desde todo esto. No los tiene porque es que ya había sido profetizado que en ese tiempo Dios no iba a hablar. Por lo tanto, esos libros no venían inspirados por Dios para ser puestos en la palabra. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo Dios determinó esa etapa de silencio. ¿Sabe? Nosotros, tú y yo, pasamos por esos momentos de silencio, pero es diferente cuando Dios determina un tiempo de silencio, un tiempo de estar a solas, a cuando tú lo haces simplemente por las circunstancias que estás teniendo, mas no por la guía de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Claro, no se me vaya a dormir, que esto se va a poner bueno. Siempre que sobre todo las parejas, los esposos, pasan por cierto tipo de dificultades, cierto tipo de
de problemas en donde terceros empiezan a interferir, terceros llámese papá, mamá, hermanos, tío, el sobrino, el abuelo, el cuñado. Siempre cuando empezamos los procesos de mentoreo, yo les sugiero a las parejas de casados que es bueno que cerquen su relación. Lo mismo pasa con los padres, igual solteros que tienen a sus hijos, que empiecen a cercar su relación. ¿Qué es cercar su relación? Que empiecen a tener periodos de silencio en donde se concentren en la comunicación entre ellos y cierren sus oídos a la comunicación exterior. Que cierren sus oídos al que dirán, que cierren sus oídos al que siempre opina, al que siempre, sino que se metan, ¿verdad?, a compartir para que puedan crecer en familia. Ese es un ejemplo de silencios buenos en medio de procesos. Dios sí o sí a muchos nos lleva a periodos de silencio, pero guiados por Él. Dan un buen fruto, tú creces, pero no son tan buenos cuando simplemente tú creas como un arma. Cuando tú creas como una forma de distraer la realidad que está pasando. Silencios sin propósito, silencios no direccionados. Y usted va a decir, pastor, pero usted la vez pasada tuvo un mensaje y usted predicó acerca de que saque, de que no se calle, de que diga lo que está pensando. Claro, porque es que hay tiempo para todo, hay tiempo en el que usted tiene que hablar, pero aún los silencios también tienen que ser determinados por Dios. La Biblia dice que el que calla le es contado por sabio. Y ahora quiero hablarte de algo bien importante y quiero que me prestes bien atención. Sé que cuando Dios me daba este mensaje, Dios me estaba hablando, familia. Hay mucha gente que uno habla y uno predica y mensaje tras mensaje. Wow, Dios me habló, Dios me ministró, yo lloré, Dios hizo, Dios deshizo. Pero de repente vienen circunstancias o cargamos mucho tiempo con circunstancias en las que no tenemos clara la voz de Dios a nuestra vida. Y sentimos, óyeme bien, sentimos que Dios está empezando a guardar silencio. ¿Por qué? Porque no entendemos, no escuchamos lo que Él quiere decirnos o lo que necesitamos escuchar respecto a una situación que está ocurriendo. Entonces decimos, no importa si no escucho, pero Dios va a hacer, y resulta que Dios tampoco hace. Solo a mí me pasa o hay alguien más que le esté pasando. Esos periodos donde usted necesita que Dios le dé una respuesta y usted no ve esa respuesta. Esos periodos donde usted siente inclusive a veces que Dios le habla y resulta que no era lo que usted pensó que Dios le estaba hablando. Stephanie dice, así es. Y usted de repente viene y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Yo hago todo lo que hago, yo voy a la iglesia, yo vengo a la iglesia por un problema y el pastor sale predicando de otro. Yo quiero hablar de una cosa y resultan hablando de otra. Y hay unos silencios que vienen que usted dice, pero ¿cómo? Y usted empieza inclusive a dudar si a usted le habla a Dios o no. Y algunos han tenido la honestidad, porque eso no hace menos a nadie. Yo también estoy aprendiendo. Y me han preguntado, pastor, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Porque no la entiendo. ¿Cómo hago yo para saber si es Dios quien me está hablando, si son mis emociones? ¿Cómo hago yo si es Dios que me está hablando y no el deseo que yo tengo de que esto o esto suceda? ¿Les ha pasado? Suele pasar. A mí me ha pasado y muchas veces. Y yo quisiera son esos momentos en los que usted quisiera que Dios bajara en un momentico y se le pusiera al lado así, le ofreciera una gaseosita. Ah, mijo, ¿cómo estás tú? Cuéntame. ¿Cómo es el chicharroncito ese que tienes con la pelada esta? ¿Cómo es el cuento con el tipo este? ¿Qué fue lo que pasó? Y que se sentara el Señor así, cual dos amigos, a hablar y a responder y a darte un consejo directo, audible, al oído. Y es que fuera lo fácil que si tú dices, Señor, ¿qué camino tomar? ¿El izquierdo o el derecho? El Señor descendiera y te dijera, amigo, el derecho, o mijo, el izquierdo. El problema es que a Dios no le cuesta hablarte claramente lo que tú quieres escuchar o la respuesta que tú necesitas que Él te responda.
El problema es que para Dios más importante que de lo que tú quieres escuchar, o más importante de la respuesta que sabe que tú necesitas, Él le interesa qué está ocurriendo, qué está pasando en tu corazón mientras que recibes esa respuesta. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay un ejercicio en el que Dios aprovecha la situación para hacer que usted se active en cuanto a su relación con Él, para que usted reactive ese tú y yo que usted debe tener con Dios, ese primer amor en el que usted sabe cuando Él le habla, y si usted no sabe que Él le habla, usted no hace nada porque usted solo hace lo que Él le dice. Entonces, ¿sabe algo, familia? Usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios muchas veces, lo primero que usted tiene que entender, óyeme bien, esto va antes del centro del mensaje. Lo primero que usted tiene que entender es que usted va a escuchar la voz de Dios si usted tiene una intimidad con Dios. Yo no sé si usted me entiende. Ojo, yo no puedo, humanamente hablando, porque es que el Señor no tiene celular, el Señor no tiene wifi, Él no tiene internet. Usted no puede, un ejemplo, yo empezar aquí, cerrar este Zoom sin internet y empezar a hablar y creer que de pronto, no sé, María Esther y su esposo en Bogotá, o Lorena en Chile, o no sé quién en otro país me escuche si no está cerca de mí para escucharme. No va a haber una comunicación. Qué rico fuera que tuviéramos el WhatsApp de Dios. Eso sería la maravilla. Pero no. Entonces, lo primero que usted tiene que identificar, usted no pretenda que porque usted es usted, bueno, Señor, necesito que me diga si mañana va a llover o no, y el Señor descienda como un fuego. Aquí estoy como la lámpara de Aladino. ¿Qué quieres, hijo mío? Sí, yo te digo, mañana va a llover. Sal a tal hora porque a tal hora voy a mandar al aguacero. No. Para el primer paso para usted pretender escuchar la voz de Dios es que usted se tiene que acercar a Él. La palabra lo dice, el que lo busca lo encuentra, el que pregunta le responde. Pero para usted tener una comunicación con Él, usted tiene que acercarse a Él. Usted tiene que hallarle a Él. Usted tiene que tener un momento íntimo con Él. Y usted tiene que tener claro cuáles son. Eso es como la película esta del Todopoderoso, me encantó. Porque la gente a veces no mide la rapidez en la que le pide o habla con Dios. A veces usted le encomienda al Señor su camino, porque la palabra lo dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Pero usted a veces le encomienda el camino a Dios, pero usted no le pregunta si Él quiere que usted tome ese camino. Amén o ouch. Entonces de repente la cosa sale mal y usted dice, Dios no me escuchó. Y de repente Dios te dice, yo sí te escuché, pero es que tú nada más te mandaste, tú me informaste, tú no me preguntaste, tú no me pediste permiso. ¿Le ha pasado? No solo a mí. Nos enseñamos, aprendemos, familia. Mira, y a nosotros los pastores son los que más nos pasan. Los que tenemos una madurez espiritual, los que llevamos años escudriñando la palabra, los que llevamos años experimentando y viviendo una presencia de Dios, somos los que más nos confiamos en creer que lo que pensamos y lo que hacemos, eso va avalado por Dios, porque yo soy un hijo de Dios, yo soy firme con el Señor y yo tengo vara alta ya. Son los que más nos pasa, son los que a veces menos nos detenemos a preguntarle. Son los que menos tendemos a decirle, Señor, ¿será que yo estaré en un error? ¿Será que esto que estoy leyendo en tu palabra, quizá le estoy dando una interpretación que no es y tú quieres enseñarme otra cosa? Pasa. Eso que dice Carlos también, nos adelantamos poniendo la respuesta de Dios. Sí, nos pasa. Eso es lo que más nos pasa. Y usted va a decir allá, ay, si eso le pasa al pastor, ¿qué se deja para uno? Precisamente, a veces nos pasa para que usted no le pase. Usted necesita tener claro, y para esto, si usted llega a un punto en el que usted dice, wow, definitivamente necesito aprender a escuchar la voz de Dios,
Yo quiero que usted tome en cuenta 3 pasos sencillos para que usted pueda identificar los silencios de Dios. Identificar por qué en algunos momentos usted siente que como que Dios no le responde, por qué Dios no le habla, o porque usted no ha entendido esa respuesta de parte de Dios. Y lo primero que yo de usted haría, lo vamos a ver ahora aquí en pantalla, lo primero que usted haría es, mira, primero, lee su palabra. Y mira lo que dice allí. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sabe qué quiere decir esto? La palabra de Dios, usted a veces no entiende el silencio porque usted está esperando de parte de Dios una respuesta para usted avanzar, para usted tomar una decisión. Y acabamos de leer que la palabra es la luz que le va a alumbrar a usted el camino por donde tiene que ir. Se lo voy a explicar de otra forma más sencilla. A veces Dios hace silencio porque la respuesta que necesitas escuchar, hace rato tú la sabes. Solo que tú le metes hasta fe al asunto y dices, yo sé que por ahí no es, pero qué tal que el Señor sí me dé el permiso de ir por ahí. No hay nada, escúcheme bien, no hay nada, ninguna decisión que usted tome que Dios le avale que vaya a ir en contra de lo que Él dice en su palabra. No sé si usted me está entendiendo. Señor, yo quiero que tú me muestres qué número voy a apuntar en el baloto. Padre, revélame los números del baloto. Y el padre no le responde. Señor, si me gano el baloto, le doy la iglesia live porque no tenemos lugar, yo la pongo. Y el Señor no le responde. Usted oye, si el Señor, Señor, si me gano el baloto, le doy todo a la iglesia, todo se lo doy. Y el Señor no le responde. Cuando usted sienta un silencio de Dios en una decisión que usted está tomando, filtre esa decisión a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Mire, nadie más le va a hablar a usted sino Dios. A mí me llegan, pastor, me quiero hacer un tatuaje. Yo no me voy a poner a pelear. Yo no voy a decir, ay, sí, mire, cuidado, no, eso no es de Dios, eso sí es de Dios, eso sí, eso no, vamos a la palabra, vamos a no sé qué. Vaya usted mismo a la palabra. Pastor, es que yo me voy a, no sé, hacer X y cosa. Vaya a la palabra. ¿Será que eso va acorde a lo que Dios haría? ¿Será que Jesús en su posición tomaría esa decisión que usted está tomando? Yo no sé, esto está bueno. Dígame, ¿será? O sea, cada decisión que usted va a tomar, usted para escuchar la voz de Dios, es que la palabra de Dios es su voz. Eso fue lo que nos dejó para que nosotros nos alimentáramos, para que nosotros fuéramos guiados, para que fuéramos iluminados, para que el camino fuera iluminado. Entonces esa decisión que usted quiere tomar va en contra de su palabra. Usted no necesita una respuesta de Dios. Usted tiene clara la respuesta de Dios. Entonces esa decisión que usted quiere tomar va a glorificar a Dios, va a ser para bien. Pastor, ¿qué tiene que ver? Ojo, pastor, ¿qué tiene que ver que yo tome la decisión de irme para tal país? ¿Qué tiene que tome la decisión de hacer esto o X y cosa con Dios? Porque si el lugar donde usted va a estar, a donde usted va a ir, ese lugar no va a tener un propósito espiritual y no lo va a tener a usted en un escenario donde usted se acerque más a Dios, entonces eso sí tiene que ver con la presencia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Señor no me va a decir que me va a llevar a tal empresa a trabajar. Si sabe que cuando esté en esa empresa no puedo ir a la iglesia, me voy a enfriar, me voy a perder, voy a empezar a salir con los compañeros de trabajo, me voy a enrumbar y voy a perder mi salvación. Una pregunta, ¿será que Dios quería que me fuera para allá? Tienes que filtrar a través de la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso?
¿Qué dice la Biblia? Y evidentemente hay procesos que ya van a requerir algo un poco más específico, y para eso estamos los pastores, los mentores, con toda la disposición para tratarte de guiar. Pero ves primero a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Vamos a un segundo punto. Vamos a leer allí en pantalla el segundo punto. Mira, dice: pide, ojo, pide o actúa con sabiduría. Y mira lo que dice en Santiago 1:5, lo leemos allí mismo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira lo que dice en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Familia, si usted no ha entendido el silencio de Dios, si hay una razón por la que quizás Dios no le da una respuesta específica, es porque quizás esa respuesta está en sus manos y no en la de Él. Pero pastor, ¿cómo así? Si yo dependo de Dios. Sí, por eso Dios desde hace rato lo dotó a usted de inteligencia, de sabiduría. Mira, a mí me pasan cierto tipo de circunstancias personales con el liderazgo, con los pastores. Y hay casos de casos, hay casos que yo sé que pasan y yo confío en ellos y en la sabiduría que Dios le dio para manejarlo. Hay otros en los que sé que de pronto no, y entro yo. Inclusive hay otros en los que entro yo y a veces ni yo sé manejarlo. Entonces se los dejo al Señor, y el Señor sí sabe cómo manejarlos. Pero saben, la palabra me enseña, mira, Salomón, pudiendo pedir tantas cosas, él lo único que le pidió a Dios fue sabiduría, y se convirtió en el hombre más rico y más próspero del mundo. Sabe, usted tiene sabiduría, y acabamos de leer que si usted no la tiene, usted la puede pedir y el Señor le va a dar abundantemente. Y también acabamos de leer que el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. O sea, esa respuesta que usted está esperando, esa decisión que usted no sabe qué hacer, yo vine hoy de parte de Dios para decirte, Él no ha guardado silencio. Él te dio la sabiduría necesaria y te dio la palabra de dónde sostenerte para tú saber hacia dónde tienes que avanzar. Tú tienes la sabiduría, ¿no? Hay gente que está aquí metida, que tiene circunstancias que dice, de verdad, pastor, yo no puedo. El Señor vino a decirte, tú sí puedes, porque yo te di las armas con que pelear, porque yo te di la forma en la que debes pelear, porque yo te doy mi respaldo para que puedas pelear. Pero sobre todo yo te he dado la sabiduría, y si sientes que no la tienes, pídemela, que te la voy a dar en abundancia, porque el principio de la sabiduría es el temor hacia mí, y yo estoy viendo el deseo tuyo de agradarme. ¿Tú crees que te voy a dejar abandonado? ¿Tú crees que te voy a dejar en vergüenza? Yo he visto el temor tuyo hacia mí, yo he visto el deseo de hacerlo mejor en aquella situación. Solo detente un momento. Intenta actuar sabiamente y verás cómo vas a encontrar la respuesta. Verás cómo vas a encontrar la salida. Nosotros no somos lo que somos porque tengamos dinero, porque tengamos propiedades, porque tengamos una carrera, porque seamos cachacos o porque seamos costeños. Nosotros somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios nos llena de sabiduría. Y la sabiduría es aquello que hace que podamos ser equilibrados e inteligentes en la manera de actuar en una situación. Entender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú hablas del temor a Dios, hablas de hacer lo que Dios haría. Y en una contienda, en una pelea, Dios no se hace de un lado del uno o del lado del otro. El temor de Dios te va a enseñar y te va a dar la sabiduría que Dios haría lo mejor posible para que ninguno se destruya, sino para que todos nos levantemos. Familia, definitivamente el actuar con sabiduría te va a abrir puertas. El actuar con sabiduría te va a evitar chicharrones.
¿Sabe qué es lo contrario a la sabiduría? Actuar por impulso. Lo contrario, actuar con sabiduría es actuar como un insensato. Lo contrario, actuar con sabiduría es ser egoísta, porque el sabio, estamos hablando de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el Señor nunca pensó en sí mismo, Él siempre pensó en los demás. Entonces, si usted en una situación quiere ser sabio, piense en todo el mundo, póngase en el lugar de todo el mundo. Y usted va a entender que eso que usted aparentemente llama el silencio de Dios, termina siendo no más que la confianza de Dios, saber que Él sí cree en ti, que sabe lo que te dio, que sabe lo que hizo de ti, para que tú sigas avanzando, para que tú sigas adelante. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos allí? No es por emoción, sí, señor. Y vamos con un tercer punto. Si usted siente que está pasando por un silencio de Dios, inicia o insiste, y míralo allí en pantalla, inicia, ojo, o insiste en tu disciplina espiritual. Mira lo que dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? Todo tiempo. Tenemos que perseverar, familia. El hecho de que usted sienta de momento ese silencio que no le ha permitido hablar, ese silencio que no lo ha dejado a usted tranquilo, ahí sí, como dice la canción, aunque él se queda en silencio es porque está trabajando. Usted no puede bajar las armas, porque óigame bien al dato. Cuando el Señor guarda silencio, mientras que Él está obrando, Él está ganando porque está haciendo que usted cada día se vaya acercando más a Él. Pero si usted no discierne lo que Dios está haciendo a través del silencio, usted termina haciendo lo que el diablo quiere, que es que usted baje sus armas y se aleje de aquello en lo que usted estaba orando. Por eso usted tiene que persistir, usted tiene que perseverar. Usted no puede bajar la guardia, usted no puede dejar de orar por ese esposo, usted no puede dejar de orar por esos hijos, usted no puede dejar de hacer el ejercicio espiritual. Por eso no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Usted necesita el ejercicio de meterse a la reunión virtual el jueves en su casa de vida, los que están presencial, los domingos virtual, presencial. Usted no puede dejar de recibir, porque lo que sí es cierto es que el silencio de Dios no tiene que ver absolutamente nada con su ejercicio espiritual. O quizás el silencio y la demora de Dios aún es porque el Señor está esperando ese ejercicio espiritual que usted está haciendo para Él responder y hacer lo que quizás su corazón quiere que haga. Por eso le digo, continúe o inicie su disciplina espiritual. ¿De verdad usted se ha enfilado por eso? Eso es como cuando usted fija sus esfuerzos en una dieta porque usted quiere adelgazar. Entonces, el desayuno es una cosa, el almuerzo es otra y la comida es otra, ¿verdad? Pero usted en los tres está pendiente qué puede y qué no puede comer. Esto me engorda, esto sí, esto no. Y hace hasta como yo y piden de sobremesa Coca-Cola cero que para que no tomar azúcar y tal. En Dios pasa lo mismo. Las tres comidas, su despertar, su anochecer, su caminar, tiene que estar en pro de eso por lo que usted está orando. En pro de eso para las que de pronto su esposo no ha llegado, para las que de pronto esa puerta de empleo no se ha abierto, para que los que de pronto no han podido consolidar eso que se llama familia, para los que de pronto están en esa lucha con algo en la carne y sienten que no pueden. A veces el problema no es el silencio de Dios, sino el silencio de nosotros en el espíritu hacia Dios. El silencio espiritual de nosotros que nos adormece y no levanta de nosotros. Decimos jocosamente, Señor, tú pones las pruebas a tus mejores soldados, pero ya basta. Pero realmente si has sido un soldado, el soldado no es solo porque resiste.
El soldado es soldado porque está diseñado también para ganar la batalla. Yo no sé, alguien como que alguien tuvo que haber entendido esto. Cánsese de ser un soldado porque soporta batallas. Empiece a ser un soldado porque gana guerras. El Señor te dio la capacidad, la forma. Usted necesita seguir siendo espiritualmente mejor todos los días de lo que usted es el día anterior. Todos los días usted necesita ejercitarse y usted está preocupado por el silencio de Dios. Y usted no se preocupe porque lo que está en manos de Dios está y llegará en el tiempo perfecto. Preocúpese porque usted esté en la forma correcta para recibirlo. El silencio de Dios está preparando nuestros corazones. El silencio de Dios está preparando todo. Yo voy a terminar con esto. Yo sé, familia. Yo sé que aquí hay muchos que han sentido el silencio de Dios y no es fácil. Pero saben, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí en algún momento me pasó, bueno, en muchos momentos, que hay momentos en la vida en la que usted tiene todo revuelto. A muchas parejas les pasa. Y son momentos en los que usted necesita sentir que hay alguien que está a su lado. Pero usted no necesita que ese alguien hable. Usted no necesita que ese alguien haga. Simplemente usted necesita alguien que esté ahí. Y algunos lo disfrutan. Yo lo disfruto con mi esposa. Me pasaba al principio, cuando llegaba en problemado y no me aguantaba ni a mí mismo. Y mi esposa simplemente me abrazaba, me dejaba entrar al cuarto, me dejaba dormir. Y no permitía que nadie me molestara. Cuando yo me despertaba ya estaba más lúcido, más tranquilo. Muchas veces necesitamos solo que alguien esté allí, no importa que no haga nada. Ese es tu Dios, familia. Hay alguien que tiene que saber hoy, quizás sientes que no está haciendo. Quizás siente que no te está hablando, que no te está molestando. Quizás siente que no está haciendo muchas cosas. Pero eso no quiere decir que no esté allí. Él está allí. Ese Dios de amor está allí acompañándote. Ese Dios de amor te entiende y sabe que si en este momento te dijera lo que te tiene que decir, de repente lo vas a tomar mal, no lo vas a recibir. La Biblia dice que Él callará de amor. Y yo creo que muchas veces por amor ha callado. Por amor no te ha respondido. Porque a veces inclusive la respuesta que tiene no es la que tú quieres, no es la que tú anhelas. Y a veces prefiere callar. Para que tú mismo te des cuenta, para que tú mismo reacciones. Para que en el ejercicio de leer su palabra, en el ejercicio de ser disciplinado espiritualmente, en el ejercicio de tener sabiduría, tú te des cuenta que eso por lo que tanto te has muerto y te has pateado la vida, no es precisamente lo mejor para ti, pero no te lo quiere decir Él. Él, mientras que tú reaccionas y te das cuenta de eso, Él está allí y Él está trabajando en eso que sí te va a entregar, en eso que sí tiene preparado para ti. El silencio no quiere decir ausencia. El silencio es sabiduría. Creo que Dios sabiamente está preparándote para eso nuevo y esa nueva temporada que va a ser para ti. Creo que hay alguien que lo tiene que recibir. Creo que hay alguien que quizás aún hay lágrimas en sus ojos. Hay alguien que no lo estaba sintiendo y necesitaba escucharlo. Y si el Señor tiene que repetírselo, se lo repite. Yo estoy contigo. No me sientes, no me has visto. Quizás no has recibido la respuesta que quieres recibir, pero eso no quiere decir que no esté. Yo sí estoy, más que nunca. Jamás te voy a soltar. Jamás te voy a dejar. Jamás te voy a dejar avergonzado. Resiste, resiste. Porque yo estoy preparando algo grande para ti. Yo estoy preparando eso que tu corazón anhela y aún mucho más.